Pero como les estaba diciendo en un momento, sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí. Me gustaría pedir a algunos de los hermanos que están atrás si nos pueden ayudar abriendo las ventanas para de una vez evitar, si el calor comienza, pues de una vez ya tener las ventanas abiertas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, le vamos a dar lectura más adelante, pero este es el versículo en el cual nos vamos a estar basando en esta mañana. Y el mensaje de esta mañana tiene como título Israel en el desierto. Y ahorita vamos a ver los diferentes puntos, pero vamos a comenzar en esta hora con una oración. Así que le voy a pedir que por favor cierre sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí en esta hora para poder alabarte, pero también para poder recibir el mensaje que proviene de ti, tu palabra. Y te queremos pedir como pueblo que tú nos ayudes y nos instruyes para poder conocer más de ti. Úsame a mí, Señor, como un instrumento para transmitir el mensaje correcto que proviene de ti y que cada uno de nosotros podamos recibir la enseñanza que tú tienes preparada para nosotros. Quita toda distracción y que nosotros podamos ahora estar completamente atentos a lo que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nosotros, en nuestro espíritu, en nuestro corazón y en nuestra mente. Te pedimos esto, por favor, bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía en esta mañana, el mensaje tiene por título Israel en el desierto, y el versículo que vamos a estar viendo es Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y quiero contarles algo antes de que podamos comenzar en esta mañana. ¿A cuántos de ustedes les gusta cocinar, hermanos o hermanas? ¿Puedo ver sus manos? Lo que sea, ya sea recetas elaboradas, algo muy sencillo. No voy a preguntar a quién se le quema el agua. Pero les he contado varias veces que yo tengo dos hermanas, y una de mis hermanas es fan ocasional de cocinar, sobre todo postres. Postres no tan comunes. Ella en ocasiones pues toma un tiempo, ya sea en sus ratos libres o en los fines de semana, para preparar algunos postres porque pues le gusta hacer esto. Y ya que vimos en casa, permítame, esa no abre. Ajá. Gracias, solamente estas dos. Perdón. Ahora sí vamos a continuar, una disculpa. Les decía, como ella en ocasiones ha estado durante algunos años haciendo postres, pues hace un año y medio pues tomamos la decisión de regalarle una batidora de pedestal, de esas batidoras que pues ayudan a cocinar, sobre todo la parte más difícil de los postres, que es pues preparar el batido de todos los ingredientes. Y con estas máquinas pues realmente el batir algo que es un trabajo pues se vuelve sencillo. Y el otro día, yo creo que a principios de este año, pues yo dije, bueno, yo la voy a usar, quiero ver qué tan buena es, ¿no? Quiero probar, porque mi madre cuando era joven, ella también estudió repostería, así que imagínense, ya cuando tuvo a mi hermana y a mí, imagínense una mujer joven con dos niños en casa, pues ¿cómo los entretienes? Pues desde muy pequeño nos enseñó a cocinar panes y donas y pasteles y galletas, etcétera, y era la manera en que nos tenía ahí como entretenidos y haciendo algo. Así que pues esa costumbre nos quedó de estar haciendo, al menos a mí, de estar haciendo en ocasiones algún pan o algún postre. Y como vi que la batidora se hacían las cosas sencillas, yo dije, bueno, lo voy a hacer. Así que conseguí todos los ingredientes para hacer un pan y comencé a colocarlos todos ahí en el depósito. Coloqué la harina, el huevo, mantequilla, todo normal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que algo que ocasionalmente, porque ese pan lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida, y a veces no lo hago porque batirlo, les digo, toma 40 o 45 minutos solamente batirlo, pero cuando coloco todos los ingredientes en esta batidora de pedestal, pues en 5 minutos ya estaba todo listo. No, pues por mí encantado, yo me quedé hasta emocionado, ¿no? De hecho, tanto me emocioné que hice pan como para 15 días. Porque me pasé, al final lamentablemente incluso tuvimos que tirar algún pedazo todavía porque ya veíamos el pan de tanto que hice, porque me había emocionado, porque sí, es bastante sencillo con esta máquina.
Y efectivamente les digo, hay máquinas o servicios inclusive que hoy en día nos ayudan, nos acortan el tiempo, por ejemplo, paqueterías, donde hace algunos años recibir un paquete era cuestión de días, semanas o a veces hasta meses, pero hoy con todos los avances de comunicación y de infraestructura, pues muchas veces recibimos, a mí me ha pasado que hoy hago un pedido, no sé, a las 8 de la noche y al día siguiente, antes de las 9 de la mañana, ya están entregándome las cosas en casa. Realmente tenemos un avance en esa situación. Tenemos correos electrónicos también, que ya no necesitamos esperar una carta por largo tiempo, sino que simplemente con un email llega de manera prácticamente inmediata. Mensajes instantáneos también, ya sea por medio de Facebook o WhatsApp o cualquier aplicación que se escribe por medio del teléfono, y tenemos la recepción de mensajes instantáneos, comida preparada que solamente necesitamos destapar y a veces agregar agua o a veces ni agregar nada, colocarla en el microondas y inmediatamente tenemos comida en 3, 4 o 5 minutos. Pero, ¿qué sucede cuando la situación es a la inversa? ¿Qué pasa cuando tenemos algún tiempo para hacer algo y nos toma más tiempo del necesario, más tiempo del requerido para hacerlo? Y les cuento y les pregunto esto porque en la Biblia encontramos precisamente el más grande ejemplo de lo que les estoy hablando, de alguien en esta ocasión, un pueblo completo, que le tomó más tiempo del necesario hacer la tarea que ellos necesitaban hacer. Y les estoy hablando del pueblo de Israel, precisamente cuando sale de Egipto. Dicen los que saben, se considera que el camino desde Egipto hasta la tierra prometida es una jornada aproximadamente de unos de entre 20 y 30 días de camino. Entre 20 y 30 días de camino desde que salen de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Son 30 días. Vamos a suponer que como tenían niños pequeños y posiblemente algunos enfermos y el ganado, y para no cansarlos y esto y aquello, vamos a suponer que tardaban 40 días en un paso lento para llegar a la tierra prometida. Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué el pueblo de Israel se tardó 40 años para entrar a la tierra prometida? Si era un camino de 40 días, ¿por qué tardaron 40 años para poder entrar a la tierra prometida? Es decir, 48,000% más del tiempo que se necesitaba. En ese lapso de tiempo se nos dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el camino, excepto 2 hombres, que fue Josué y su amigo, pero de ahí en fuera todos murieron. Y vamos a suponer, dicen algunos, que posiblemente del pueblo de Israel eran aproximadamente 1 millón de personas. Y haciendo un cálculo promedio para que todos murieran, ¿saben cuántos funerales debería haber por día? 70 funerales por día durante 40 años para que ese 1 millón de personas murieran. Muy seguramente fueron más algunos días, fueron menos otros días, pero por lo menos y en promedio 70 funerales por día. Así que una vez más preguntamos, ¿por qué tardó tanto en llegar el pueblo de Israel? Y claro, algunos que ya conocerán la historia podrían decir, o podríamos decir, porque el pueblo falló en creerle al Señor para entrar a la tierra prometida. Por eso es que tardaron tanto tiempo. Y es que la historia, que usted puede encontrarla en el libro de Números, capítulo 12 y capítulo 13, nos dice precisamente que casi cuando llegaron a la tierra prometida, es decir, estando afuera en un lugar llamado Cades Bernea, que era una ciudad que estaba prácticamente afuera de la tierra prometida, Moisés, que era líder del pueblo, toma la decisión de enviar como avanzada a 12 espías, uno de cada tribu. Los manda a llamar a estos hombres y les decía, ¿saben qué, muchachos? Vayan y espíen y vean, conozcan la ciudad, conozcan la situación y tráiganos un informe. Y estos hombres, nos dice la Biblia, el relato bíblico, que entraron a la ciudad y hicieron su trabajo de espías, pero regresando, el reporte de 10 de ellos es el siguiente. No lo busque, pero si usted anota, lo va a encontrar en Números 13, del 31 al 33. El reporte de estos 10 espías
que perdieron la fe en el camino, dice: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Estos 10 espías regresan con este reporte negativo, se lo dan al pueblo, y el pueblo, en lugar de creer en el Señor, en lugar de decir: no importa, nosotros vamos ahí porque el Señor nos respalda, y aunque ellos sean gigantes, nosotros tenemos un Dios aún más grande, y vamos a entrar, y vamos a conquistar, y vamos a tomar. No, lo que hace este pueblo, el pueblo de Israel, a raíz de este reporte de esos espías, es decir: tiene razón, no vamos a poder, nuestros hijos van a quedar como esclavos, nos van a matar a todos, dicen ellos. Y entonces la respuesta de Dios es determinante para este pueblo: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra que les he prometido. Y manda al pueblo de regreso a vagar por el desierto durante 40 años. Entonces podríamos decir, como les decía, que la razón por la cual el pueblo no entró rápidamente a la tierra prometida y tuvieron que estar en el desierto durante 40 años es que no confiaron en el Señor, que se basaron más en el reporte de los espías. Y es verdad, hay razón en ello, pero aquí hay algo más, hay otra situación que no tenemos que perder de vista. Día tras día, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que llegaron a la entrada de la tierra prometida, que les digo que no les debe haber tomado más de 30 o 40 días aproximadamente esa caminata, día tras día y prueba tras prueba, porque el Señor los fue probando a lo largo de estos 40 días en el desierto, este pueblo de Israel tuvo pruebas preliminares, por llamarlas de alguna manera, y fue fallando. Por eso es que cuando llega a la entrada de la tierra prometida, la última prueba, digamos la prueba ya para entrar, también fallan. ¿Por qué? Porque todo el camino, durante esos 30 o 40 días, fue lo que hicieron. Imagine que tiene un equipo favorito de fútbol, vamos a poner un ejemplo. Y este equipo que usted tiene como favorito tiene un torneo de 10 partidos, así que comienza el torneo y usted está con toda la emoción, la camiseta de su equipo, va incluso al estadio para apoyarlo, y en el primer encuentro pierde 5-0. Después va a la siguiente semana y pierde 2-0. Tercer encuentro, 6-2. Cuarto encuentro, 3-0. Y así sucesivamente va perdiendo. Y después de 9 encuentros, 9 partidos que su equipo pierde, llega al encuentro final, el último partido. La pregunta aquí es: ¿usted tendría alguna esperanza de que su equipo gane el último partido? Si ya ha perdido 9 y no solamente ha perdido, sino que los han deshecho en el campo. ¿Usted tendría alguna esperanza de que su equipo ganara el último partido? ¿Ok? Algunos dicen sí, muy ilusamente, pero la verdad, seamos honestos. Por supuesto que si nuestro equipo ha perdido o ha tenido una racha de 9 partidos perdiendo, no tendríamos ninguna esperanza, no apostaríamos nada para que él va a ganar en el último partido. Pues lo mismo le pasó a Israel. El último partido, que es la entrada a la tierra prometida, fallan, pero han venido fallando todos los partidos anteriores, porque durante el tiempo que tomaron, esos 30 o 40 días, desde Egipto hasta la tierra prometida, el Señor los ha ido probando, y este pueblo ha ido fallando vez tras vez tras vez. Y Dios tiene un lugar, Dios tiene un aula, digamos, un lugar específico en la cual Él va a probar a cada uno de sus hijos, así como lo hizo con Israel, también lo va a hacer con nosotros. Y esta aula de clases, este lugar donde el Señor prueba a los que son suyos, no tiene precisamente 4 paredes, no tiene luz LED así como nosotros aquí, ni lo más avanzado en tecnología de la educación, ni audiovisual, no tiene nada de hecho. De hecho, esta aula que el Señor usa para enseñarnos a nosotros como sus hijos, se llama el desierto. Y la usó con Israel y la va a usar con nosotros, porque el Señor siempre ha usado y siempre usará el desierto como el lugar en el cual nos va a enseñar a nosotros como sus hijos, nos va a fortalecer, nos va a hacer más cercanos a Él.
Para el pueblo de Israel, les decía, el desierto efectivamente fue físico, pero hoy para nosotros el desierto no tiene por qué ser un lugar físico. Muchas veces el desierto por el cual nosotros como creyentes vamos a pasar puede ser las circunstancias difíciles, la enfermedad, la preocupación, la pérdida, el dolor, la depresión, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros sabe cuál es el desierto por el cual está pasando en este momento, y no debemos perder de vista que estamos en ese desierto porque el Señor quiere enseñarnos algo. El Señor quiere llevarnos a una victoria más grande. El Señor quiere que crezcamos en Él. Por eso es que el Señor nos pone en el desierto constantemente para que nosotros también crezcamos como sus hijos. Y esta aula de aprendizaje, les decía, es general, es para todos. Y cuando digo que es para todos, es para todos. Incluso el Señor Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por el desierto precisamente, con la finalidad de mostrarnos a nosotros como creyentes el ejemplo correcto para poder pasar las pruebas en el desierto. Y no vaya para allá, pero anote por favor esto, lo leímos antes de comenzar la predicación en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como las tentaciones del Señor, la tentación de Cristo, y es precisamente ahí donde se nos dice que el Señor fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto durante 40 días, y ahí durante 40 días y 40 noches el Señor ayunó. Y luego de pasado este tiempo, la Biblia nos dice que Satanás se presentó al Señor para tentarle. ¿Y cuántas pruebas el Señor o cuántas tentaciones tuvo que pasar? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántas? 4, 5. Fuerte, ¿cuántas? 3. El Señor tuvo que pasar por 3 tentaciones. La tentación del pan, que fue la primera, la tentación de saltar del templo, la segunda, y la tentación de las riquezas o de los reinos. Fueron 3 las tentaciones que el Señor tuvo que pasar, y quizá los nombres cambien, pero las circunstancias siempre van a ser las mismas para nosotros, porque también fueron para Israel las mismas, porque luego de salir de Egipto y antes de terminar, de fallar por completo antes de entrar a la tierra prometida, Israel pasó también exactamente por las mismas pruebas, y nosotros también vamos a pasar por ellas, a veces en más de una ocasión. Nos va a corresponder pasar en más de una ocasión por estas pruebas. ¿Por qué? Reitero, porque el Señor nos quiere enseñar algo. ¿Y cuál es el objetivo que Dios tiene para llevarnos al desierto? ¿Por qué el Señor llevó a Cristo? ¿Por qué el Señor llevó al pueblo de Israel? ¿Y por qué el Señor nos lleva a nosotros al desierto? Bueno, el Señor tiene un objetivo claro. Ahora sí, acompáñenme por favor, Deuteronomio, como decíamos, capítulo 8, versículo 2. Ahí el Señor nos va a decir por qué Él quiere llevarnos al desierto. Deuteronomio 8, 2 dice de esta manera: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Y aquí viene por qué el Señor nos lleva al desierto. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una vez más, la parte final: para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que la razón, o una de las razones principales por las cuales el Señor lleva a Israel, lleva al Señor y nos lleva a nosotros al desierto, es para probarnos y para mostrar lo que realmente hay en nuestros corazones, y para saber si realmente íbamos a guardar o no sus mandamientos. Así que ahora sí vamos a pasar a las 3 pruebas que el Señor tuvo, porque como les decía, las mismas 3 pruebas o tentaciones que Cristo Jesús tuvo en el desierto son las mismas 3 pruebas que Israel tuvo en esos 30 o 40 días que pasaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, y son también las mismas pruebas que nosotros vamos a pasar a lo largo de nuestra vida como cristianos. Así que la primera prueba o tentación que vamos a ver es la tentación del pan. Esa fue la primera que pasó. Y aquí escuche con atención: si yo le dijera, si yo le preguntara, la primer prueba que enfrentó en su tiempo en el desierto fue la falta de alimento, la primer prueba que enfrentó en su tiempo en el desierto fue la falta de alimento, me estoy refiriendo a opción número 1, el Señor Jesús; opción número 2, el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen el Señor Jesús? Levanten su mano.
Bajen su mano. ¿Cuántos dicen el pueblo de Israel? Alcen su mano. Y los demás pues están dormidos. Cuando estoy diciendo que la primera prueba que enfrentaron en el desierto fue la falta de alimento, me estoy refiriendo al Señor Jesús y al pueblo de Israel. Porque les decía que las mismas pruebas fueron para ambos y la misma prueba también es para nosotros. No vaya para allá, pero escuche con atención. Mateo 4, 2 y 3 nos dice de esta manera: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ese es el Señor Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí está, la primera prueba que el Señor Jesús tiene en el desierto es que tiene hambre. Ahora, regresemos un poco en la historia y veamos la historia de Israel. Esto lo va a encontrar usted en Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Esto es poco después de que cruzaron el Mar Rojo, unos días después de que habían salido de Egipto. Y dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tanto Israel como el Señor tuvieron que enfrentar en el desierto como primer prueba el hambre. Israel, el Señor Jesús, y muchas veces también nosotros vamos a pasar por esta prueba. Dice, cuando se trata de desierto, la primer prueba, les digo, siempre va a ser lo físico, lo natural. Alguna enfermedad, un tiempo económico difícil, carencia, necesidad, siempre van a ser las primeras pruebas que las cuales nos vamos a enfrentar cuando estamos comenzando en el camino del Señor. Cuando queremos realmente afianzarnos, cuando queremos realmente seguirlo, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera van a venir pruebas físicas o naturales a nuestras vidas. Nos vamos a enfermar, o alguien se va a enfermar, o algo va a pasar, y eso nos va a traer a nuestra vida también una prueba. Y quiero ser completamente empático en esta mañana con el pueblo de Israel, porque ya vimos parte de su reacción, pero recordemos que estamos hablando de un pueblo que salió con familias enteras. Había niños pequeñitos, 2, 3 años, posiblemente recién nacidos, había algunos enfermos, ancianos, mujeres débiles, el ganado que tal vez incluso se estaba ya muriendo de sed. Así que entiendo completamente que después de algunos días las provisiones se habían acabado, y entonces el pueblo comienza a verse entre ellos y a desesperarse y decir: no tenemos que comer. Eso lo entiendo completamente. Lo que no entiendo y no apruebo de alguna manera es la forma en que lo piden. Aquí el relato nos dice que cuando ellos se dieron cuenta que ya no tenían alimento y que comenzaban a tener hambre, lo primero que nos dice que hicieron fue que comenzaron a murmurar. Murmuraron, no es un reclamo directo para el Señor. El pueblo lo que hace es murmurar, es decir, se quejan, pero en secreto, entre voces, bajito, no dicen realmente lo que necesitan. Y muchas veces nosotros nos vamos a parecer también al pueblo de Israel cuando pasamos por las situaciones difíciles de la vida, cuando en este caso nos llega la prueba del pan. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no somos directos con el Señor y le decimos: Señor, esto está pasando, esto me enoja, esto me molesta, esto me preocupa, esto me da miedo, sino que comenzamos a murmurar, y tal vez no entre labios, sino ¿sabe cómo murmuramos nosotros los creyentes? Decimos: bueno, ¿y para qué leo si de todos modos no cumple sus promesas? Esa es una forma de murmurar. ¿Y para qué oro si de todos modos el Señor no responde? Esa es otra forma en la que nosotros murmuramos al Señor. Y finalmente, claro, otra forma de murmurar es: ¿y para qué sigo yendo a la iglesia? Si de todos modos el Señor no responde, no me ayuda, me va cada vez peor. Y esa es otra forma en la que también nosotros estaremos murmurando, así como el pueblo de Israel murmuraba en contra del Señor. Y lo segundo que ellos hicieron es que idealizaron el pasado. Y aquí de verdad, o sea, esclavos con abundancia de pan y ollas de carne, dicen: mejor nos hubiera dejado Dios, porque ahí teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos. Por favor, o sea, me doy cuenta que de verdad el hambre del pueblo de Israel era grande. ¿Y saben cómo me doy cuenta? Porque ya estaban delirando.
Teníamos ollas y teníamos pan. Por favor, si la Biblia nos dice cómo eran tratados como esclavos. Habían matado a sus hijos, les cambiaban o les duplicaban el trabajo arbitrariamente, los maltrataban. De hecho, llega Moisés, que es un completo extraño, y les promete que los va a liberar. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sí, adelante, porque ya no queremos estar aquí, aunque ni siquiera sabían quién era Moisés, de dónde venía, o que si de verdad lo había enviado Dios o no lo había enviado Dios. Ellos dijeron sí. Con tal de irnos, Moisés, haz lo que tengas que hacer. Tanto era su deseo de irse que le hacen caso a Moisés. Y entonces ahora, cuando la situación se pone difícil, ellos dicen, no, antes me iba mejor, antes estaba bien, antes de ser cristiano, las cosas no estaban tan mal. Antes de ser cristiano, pues yo tenía todo lo que quería. Y muchas veces cuando yo escucho a alguien decir estas cosas, pienso, o sea, me estás diciendo que dejaste una vida llena de lujos, de cosas buenas, de éxitos, de comodidades, para seguir al Señor. Pues felicidades, porque has de ser de los pocos, de ese 1% que lo hace, porque la mayoría de nosotros, siendo honestos, la mayoría, el 99% de nosotros venimos a los pies del Señor, no porque lo teníamos todo, sino todo lo contrario, porque necesitábamos, porque teníamos problemas en casa, adicciones, porque nos habían dejado, porque nos habían engañado, porque teníamos a alguien enfermo o nosotros estábamos enfermos. Así que realmente cuando decimos que venimos al Señor y dejamos todo atrás, esas son las excepciones, no es la generalidad. La mayoría de nosotros venimos al Señor porque teníamos necesidad. ¿Y se resolvieron todos nuestros problemas? Pues no, algunos sí, pero muchos de esos problemas continuaron. Entonces, ¿qué cambió? Bueno, mi problema no cambió, pero cambió la forma en que veo mi problema. Porque el Señor me dio una nueva perspectiva y el Señor me dio fe y esperanza para afrontar los problemas. Y tal vez los problemas siguen ahí, pero ahora tengo una manera distinta de afrontarlos. Así que reitero, entiendo que este pueblo tenga necesidad y que quiera pedir alimento, pero no podemos hacerlo como ellos lo hicieron. Si nosotros reaccionamos así en el día de la prueba, en el día de la prueba del pan, les aseguro que ya hemos reprobado esa prueba. Entonces, ¿cómo debemos afrontar la tentación del pan? Pues debemos aprender que Dios es todo lo que necesitamos. Dios es todo lo que necesito. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús cuando Satanás le dio esa tentación? Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es quizá una de las respuestas más conocidas en la generalidad. De hecho, gente que muchas veces ni siquiera conoce el relato completo ha escuchado y conoce esta respuesta. No solo de pan vivirá el hombre, aunque no lo saben completo, el versículo continúa, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿sabe alguno de ustedes de dónde está citando esto el Señor? Porque esto el Señor no lo dice de sí, sino que simplemente está citando la Biblia. ¿Alguien sabe qué está citando el Señor? Bueno, no se la pongo difícil. El Señor precisamente está citando la solicitud de comida que había tenido el pueblo de Israel aquí en en Éxodo, lo que habíamos leído. En esa ocasión, cuando el pueblo comenzó a murmurar y comenzó a idealizar el pasado y todo lo que dijo, el mismo Señor va a responderle con esta situación. Sí, acompáñenme por favor, Deuteronomio 8, de hecho ahí lo debe de tener, es el siguiente versículo, Deuteronomio 8, pero ahora el versículo 3, habíamos leído el 2. Este es Moisés recordando precisamente ese episodio cuando el pueblo exigió comida. Y Moisés les recuerda eso, y después, muchos años más adelante, el Señor va a citar precisamente esta situación, y dice de esta manera, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, y aquí viene, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí también quiero hacer un paréntesis para que nosotros veamos la importancia muchas veces de esos libros que a veces llamamos entre secreto pues medio aburridos, ¿no? Porque este libro de Deuteronomio a veces leímos bien Génesis, viene la historia perfecto, Éxodo todavía es historia, ya comenzamos en Levíticos como que a medio no entender qué están diciendo, pero le seguimos, Números no se diga, y ya cuando llegamos a Deuteronomio como queremos acabar ya el Pentateuco, los primeros 5, pues ya le damos y como que me duermo y me salto 4 páginas
Y ya no queremos terminar de leer eso porque ya no nos queremos ya llegar otra vez a una historia que nos llame la atención. Pero la importancia de leer la Biblia completa y de entenderla bien, ¿por qué? Y de estudiarla, como decíamos esta mañana en la escuela dominical, ¿por qué? Porque el Señor, las 3 respuestas que le va a dar a Satanás en las tentaciones, van a ser sacadas precisamente de este libro de Deuteronomio, que muchas veces para nosotros es hasta descartado porque nos parece un poquito cansado o hasta aburrido. Así que la forma, regresando al tema, la forma de afrontar la tentación del pan no es murmurando contra Dios, ni idealizando la vida pasada, ni exigiéndole a Dios que nos dé lo que necesitamos, sino que la forma correcta es recordar constantemente que Dios es todo lo que necesito y que Él tiene otro alimento preparado para nosotros. ¿Cuál es? Su palabra, el maná del cielo. Para nosotros, para los israelitas, el maná era algo físico que ellos veían caer del cielo y que veían y lo recogían cada día. Pero para nosotros es la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. Y la forma de recoger el maná, de hecho, era bastante particular. En Éxodo 16:4 nos dice la Biblia cuáles eran las instrucciones para recoger el maná. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Diariamente la porción de un día. Y esa instrucción no ha cambiado desde esa época hasta el día de hoy. Nosotros como creyentes debemos recoger el pan que necesitamos cada día, sin falta, la porción de ese día, y regresar al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y así sucesivamente. Nosotros como creyentes, la porción de pan, de este pan, la Biblia que necesitamos cada día, necesitamos recogerla diariamente. He escuchado en muchas ocasiones, y seguramente usted también, la historia del rey Salomón. ¿Y alguien me sabe decir aquí qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Y eso es lo que nos han enseñado. Pero ¿qué pasaría en esta mañana si yo le dijera que realmente lo que pidió Salomón no fue sabiduría? Realmente Salomón no pidió, al menos no como nos han contado o no como nos han hecho ver la historia. Salomón realmente no pide del todo como nos han dicho sabiduría. Permítame leer la Primera de Reyes 3 del 6 al 9, lo que dice el relato bíblico. Y dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar del rey David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y podemos decir: ahí está, Salomón dice que quiere sabiduría, no con esas palabras, pero sí está diciendo que quiere el entendimiento para poder gobernar. Y sí, eso en parte tenemos razón. Pero antes de pedir sabiduría, Salomón reconoce algo, Salomón reconoce su incapacidad. Permítanme leer algunas secciones de lo que acabamos de leer, Primera de Reyes 3, 6, 9. Algunas secciones, dice: primero Salomón reconoce, dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Antes de pedir sabiduría, Salomón, ¿qué está haciendo? Está reconociendo su inutilidad. Él dice: Señor, yo no puedo. Y para terminar dice: ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Realmente lo que está reconociendo aquí Salomón es: Señor, yo voy a necesitar de ti, pero no hoy. No voy a necesitar hoy hoy sabiduría, porque la voy a necesitar sí hoy, pero también mañana. Y pasado mañana, y el día siguiente, y el día siguiente, y el que sigue, y el que sigue. Y el día que Salomón dejó de ir a buscar la sabiduría, a la fuente de sabiduría, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Cómo terminó sus días el rey Salomón? Inició bien, como vemos aquí, con sabiduría, pero si Dios le hubiera dado sabiduría de una vez y para siempre, entonces Salomón no habría terminado mal como terminó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Se le acabó la porción de sabiduría que Dios le había dado o se le olvidó y que la tenía? No, lo que falló, lo que pasó es que Salomón dejó de ir día tras día tras día para pedir la sabiduría que cuando era joven había reconocido que no tenía y que le había dicho al Señor: yo necesito que tú me des, que tú me ayudes. Yo no sé cómo hacer las cosas. Y Salomón fue día tras día tras día hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. Y así sucede con nosotros, porque nosotros queremos ir y delante de Dios y pedirle al Señor una cosa y que Él nos las dé de una vez y para siempre, y nunca más tener que ir y pedirle eso.
Queremos ir y pedirle salud o bendición o protección o sabiduría o lo que sea y nunca más tener que ir y pedírselo de nuevo. Pero Dios quiere todo lo contrario. Dios quiere que lo busquemos a Él y a su palabra cada día, todos los días. Y la forma de pasar con éxito, les decía, la prueba del pan, es recordar cada día que en Dios está todo lo que necesito. Así que esa es la forma en la que nosotros vamos a pasar la tentación del pan. Segunda tentación, la tentación le vamos a llamar en esta mañana la tentación de exigir respuesta, la tentación de exigirle cosas a Dios. Mateo 4 del 5 al 6, continuando con las tentaciones que estábamos leyendo, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5 y 6. Y de hecho puede parecer un tanto extraña esta tentación, porque nos dice aquí que Satanás tomó al Señor, lo llevó a la parte más elevada, al pináculo del templo, y le dijo: mira, si tú lo que quieres es demostrar que eres hijo de Dios, si tú lo que quieres es demostrar que eres el enviado de Dios, el Mesías, aviéntate al templo, que todos los que están aquí te vean. Y cuando ellos vean que los ángeles de Dios vienen por ti y te sostienen para que no caigas, entonces ellos van a creer que eres el enviado de Dios. Esa es la tentación que le pone Satanás al Señor. E incluso se pone bíblico, porque escrito está, dice Satanás, ¿no? Y esto no solamente lo hace el diablo. Nosotros como creyentes también muchas veces lo hacemos en el momento de la prueba. Igual que Satanás, cuando pasamos por la situación, cuando pasamos por las dificultades, también nos ponemos bien bíblicos. Cuando nos llega alguna prueba, cuando nos llega algún momento difícil, comenzamos: Señor, tu palabra dice que no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Y es verdad. Otros dicen: no, la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor y nada me falta. O el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, la Biblia dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán, ¿no? Y es verdad, todo esto es verdad, son promesas de la Biblia. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, les decía, nos parecemos al diablo y nos ponemos bien bíblicos, reclamando promesas y adjudicándonos cosas que lamentablemente muchas veces ni siquiera vivimos. ¿Por qué? Porque estas promesas que les acabo de decir tienen condicionantes. No he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Eso es una realidad. La pregunta es: ¿tú eres realmente justo? Porque la promesa dice que los justos no van a ser desamparados. Entonces, ¿realmente eres justo? La siguiente decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es verdad, el Señor es nuestro pastor. La pregunta es: ¿de verdad Dios es tu pastor? ¿De verdad Dios es nuestro pastor? ¿O simplemente lo repetimos porque suena lindo? El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También es real. Pero como decía un pastor, aquí la Biblia dice: el que habita, no el que visita. No el que va de vez en cuando, ni el que va cada 8 días, ni el que va nada más cuando tiene problemas. Aquí dice que el que habita, es decir, el que está constantemente delante de Dios día tras día, porque eso es habitar en un lugar. Yo no podría decir que vivo aquí en la iglesia porque yo no estoy aquí todos los días. Yo puedo decir que habito en mi casa porque ahí estoy todos los días, en la mañana o en la tarde o en la noche, pero ahí llego. Ahí puedo decir que habito. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que habito a la sombra del Altísimo? Porque estoy constantemente con Dios. Si no, de otra manera, yo solamente visito a Dios. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y eso es real. Pero el versículo les decía, también tiene una condicionante. Al final dice: porque has puesto Jehová, que es mi esperanza. ¿Realmente hemos puesto nuestra esperanza en el Señor? ¿O ponemos nuestra esperanza en el dinero? ¿O ponemos nuestra esperanza en las personas, en la familia, en los doctores muchas veces? ¿O ponemos realmente nuestra esperanza en el Señor? Porque les decía, nos encantan las promesas, pero hay promesas que ni siquiera nos tomamos realmente en cuenta. Muchas veces les he dicho esta, que ustedes pueden encontrar en Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Y esa es una promesa del Señor. ¿Qué nos está prometiendo aquí el Señor? En el mundo van a tener aflicción. ¿Y cuántos dicen amén? Pues sí, no nos gustan esas promesas, ¿verdad? No obstante, el Señor no termina ahí y dice: pero confíen, yo he vencido al mundo.
Así que el Señor efectivamente nos da promesas. Y si pudiéramos decir que hay un lado negativo, entre comillas, de las promesas de Dios, reitero, entre comillas, es que comenzamos a pensar en Dios, cuando vemos sus promesas, comenzamos a pensar en Él como el genio de la lámpara, en que podemos estarle pidiendo deseos, en lugar de verlo al Señor como el Dios de nuestra confianza. Convertimos a Dios en el genio al cual le podemos decir: sí, necesito que me digas, que me hagas, que me ayudes, que contestes, que respondas mis oraciones, porque aquí dice tu palabra que si yo hago esto, entonces voy a recibir esto, que si yo hago A, tú vas a hacer B, y como dice aquí, entonces tú tienes que hacer. Y vemos y comenzamos a decir y a tratar a Dios, les reitero, más como el genio de la lámpara que como el Dios en el cual podemos tener toda nuestra confianza. Y eso precisamente fue lo que pasó con Israel en el desierto. Le decía, la misma prueba que tuvo el Señor, la misma prueba la tuvo Israel. Éxodo 17 del 1 al 3. Dice, toda la congregación, Éxodo 17 del 1 al 3, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que vivamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Hasta ahí nada más. Quiero que hagamos una recapitulación rápida. El pueblo de Israel deseaba salir de Egipto y Dios envió a Moisés y Dios envió las plagas para que el pueblo de Egipto saliera. Después, cuando salieron y estaban a los pies del Mar Rojo, ellos querían escapar de los egipcios que los estaban persiguiendo, y el Señor abrió el mar para que ellos pudieran escapar. Después tuvieron sed cuando cruzaron, nos dice el relato bíblico, y lo único que encontraron fueron aguas amargas. Pero el Señor hizo que esas aguas se convirtieran en aguas dulces para que ellos pudieran beber. Ellos tenían calor de día, así que el Señor les colocó una nube para que se protegieran. Ellos tenían frío de noche, así que el Señor envió una columna de fuego para que no pasaran frío. Y lo que acabamos de ver hace unos minutos atrás, cuando tuvieron hambre, Dios mismo les envió pan del cielo, maná, para que pudieran alimentarse. Y aquí yo tengo una pregunta: ¿es en serio, Israel? ¿De verdad? ¿Has visto todos estos milagros? Cada vez que algo te ha faltado, cada vez que has necesitado algo, Dios está ahí para suplirlo, para ayudarte, para bendecirte, para traer el fuego, para traer la columna, para abrir el mar, para hacer caer fuego del cielo, para traer las plagas, para traer alimento. Y por un vaso de agua te rebelas y te enojas contra Dios. ¿Por un vaso de agua? Y aquí tengo una pregunta más importante. ¿Cuántos vasos de agua le hemos reclamado a Dios? No Israel, nosotros. El Señor nos ha ayudado, nos provee, nos bendice, nos ayuda, nos apoya. Y en la primera que algo falta, la primera que algo no está bien, corremos a reclamarle al Señor. Es que esto faltó, es que esto... Hace unos días atrás estaba construyendo una maqueta de modelismo de una nave que unos 15 centímetros. Y por accidente, cuando estaba tomando las piezas, perdí una pieza como de 1 milímetro. Una pequeña pieza, y yo realmente no vi dónde quedó. Terminé de armarla, pegué lo que tenía que pegar, la pinté. Y le faltaba esa pieza de 1 milímetro, y yo decía, no es lo que yo quería. Y me enojé, un poco me enojé, porque dije, ¿cómo pude perder esa pieza de 1 milímetro? Y yo veía esta nave y decía, no, algo le falta, era una pieza de 1 milímetro. La gente que la ve ni siquiera lo notaría, pero yo lo veía y decía, ¿cómo es posible? Muchas veces somos así con el Señor. El Señor nos da todo, nos ayuda, nos bendice, nos da lo que vamos necesitando, pero cuando vemos que algo minúsculo o insignificante, entre comillas, nos falta, volteamos con el Señor y le reclamamos y nos enojamos con Él. Afortunadamente, antes de esto más bien, imagínense que el Señor fuera igual con nosotros, así como nosotros le exigimos estas nimiedades muchas veces. Imagínense que el Señor fuera así con nosotros. ¿Cómo serían las cosas con el Señor? Diría algo así como 7 de noviembre de 2008, tú oraste y prometiste ser fiel siempre, y eso duró 15 días. 3 de abril del 2011, diría el Señor, prometiste leer diario la Biblia y que jamás, nunca jamás faltarías a tu lectura diaria. Y eso duró 2 días.
15 de julio de 2015, prometiste que ahora sí ibas a servir fielmente a la iglesia, pero nunca hiciste nada. Afortunadamente el Señor no es así. Afortunadamente el Señor no está ahí contándonos las pequeñas cosas como muchas veces nosotros somos con Él. Y continuando con el relato de la tentación del Señor, ¿cómo es que responde el Señor a esta prueba? Bueno, Él dice que, Mateo 4:7, Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esta es otra de esas respuestas conocidas, ¿verdad? Así como no solo de pan vivirá el hombre, esta respuesta también es muy conocida, pero ¿sabe una vez más de dónde proviene esta respuesta? Como les decía, búsquelo por favor. También viene del libro de Deuteronomio, pero en esta ocasión del capítulo 6. Viene del capítulo 6, versículo 16. El mismo Señor Jesús está citando una vez más este libro de Deuteronomio, este discurso de Moisés. Y Moisés dice, Deuteronomio 6, 16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá o Masa. Y Masá, la palabra Masá, significa precisamente probar o prueba. Y fue precisamente el nombre que recibió ese lugar donde Israel probó al Señor exigiendo agua y comportándose delante de Él como si nunca antes hubiera obrado milagros por ellos. El pueblo está ahí, llegaron a ese lugar que le pusieron Masa porque se llama prueba. Y llegaron y no tenían nada que tomar, y algunos días antes el Señor les había ya dado y concedido el maná, y cada día veían ellos que el maná descendía del cielo, y todas las pruebas y obras sobrenaturales que ya mencionamos. Y en ese momento de repente tienen sed y dicen, no tenemos agua, y entonces voltean y le exigen a Moisés y también a Dios y dicen, ¿por qué nos trajiste aquí? No tenemos agua, vamos a morir de sed por agua. Y entonces el Señor ahí se molesta, de hecho. Y finalmente sí les concede el agua, pero realmente esa no es la forma de pasar esta prueba. No es la forma de pedirle las cosas a Dios, como si se tratara de echarle las cosas en cara a Dios, porque muchas veces somos así. Y cuando nos pasa o nos ocurre algo, vamos con el Señor, con la Biblia en mano, y le decimos, Señor, tu palabra dice aquí que... Y no se trata de eso. No debemos, como dice aquí, no debemos tentar al Señor. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que Él ya sabe que tenemos necesidad de comida y de bebida y de vestido. Dice, y Él ya ha trabajado por eso. No se preocupen por eso, dice el Señor Jesús. Dios ya tiene cuidado de ustedes. Si tiene cuidado de los pajaritos, ¿por qué no va a tener cuidado de ustedes? ¿Por qué se preocupan por esas cosas tan simples? La forma de pasar la prueba de querer exigirle las cosas a Dios es recordar que tenemos un Dios en quien podemos confiar, que Él ya sabe lo que necesitamos, que no necesitamos ir y exigirle las cosas porque Él ya sabe que nosotros necesitamos y Él también ya está trabajando y obrando para que las cosas nos lleguen, para que las cosas sucedan. Cuidémonos de no ser de esos malagradecidos que aún recibiendo repetidas ocasiones la ayuda y milagros de Dios, el día de la prueba somos de corta memoria y nos volvemos al Señor reclamando, ¿no ves lo que pasa? ¿No te importa que estamos a punto de morir? ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Un verdadero creyente no exige, ni reclama, ni declara. ¿Por qué? Porque sabe que aún en la peor tormenta tenemos a un Dios en quien podemos confiar. Aún en la peor situación podemos estar seguros de que el Señor nos va a ayudar. En ese caso nosotros deberíamos ser muy parecidos a los amigos de Daniel. Usted puede encontrar este relato en Daniel capítulo 3. Se los cuento rápidamente. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante de su persona y mandó traer a todos los gobernantes porque iba a hacer que la adoraran a esa estatua. Y tocaron música y todos se inclinaron, pero dentro de todos esos gobernantes hubo 3 que no lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que eran los amigos de Daniel. Y entonces otros, chismosos, ¿no?, que se dieron cuenta, fueron con el rey y le dijeron, mira, estos 3 no lo hicieron. Y entonces el rey los manda a llamar y dice, mira, muchachos, yo creo que hubo un problema, alguna confusión, pero les voy a dar otra oportunidad. Voy a hacer que de nuevo suene la música, y cuando suene la música, entonces ustedes van a poder inclinarse delante de mi estatua y adorarla. Y bueno, si no lo hacen, dice el rey, pues voy a tener que arrojarlos a un horno de fuego para que ahí sean consumidos. Esa es la historia general. Y me gusta la respuesta de estos muchachos.
Usted puede encontrarlo en Daniel 3, versículo 17 y 18. Dice, he aquí, responden ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y suena lindo, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos tener la fe de estos jóvenes? Señor, Él nos librará de tu mano, del fuego, de todo lo malo. Pero el versículo y la historia no termina ahí, continúa y dice, hermanos, esto es algo que tenemos que aprender nosotros como creyentes muchas veces. Estos jovencitos, estas personas dijeron, ¿y si no? ¿Y si no? Y no es porque dudaran de que el Señor podía salvarnos, lo acaban de declarar. Dios puede salvarnos de tu mano, rey, del fuego, de cualquier cosa. Pero si Él no quiere, y si Él no quiere porque simplemente no quiere, sepa, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nosotros creemos cuando oramos que solamente hay una vía, una opción, una decisión. Dios hace sí o sí lo que le pedimos que hagamos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender como estos jóvenes que puede ser que Dios quiera hacerlo, o como dijeron ellos, o tal vez no. ¿Y si no? ¿Puedo yo ir y orar por mi hermano, mi amigo, mi esposa, mi madre, mi hijo en el hospital y orar y confiar que el Señor puede hacer un milagro? Pero también debo entender que tal vez Dios no quiera sanarlo. Y aún así con esto yo debo confiar en el Señor y decir, y si no, con todo yo creo en el Señor, yo confío en Él. Pero esta parte es difícil. Entonces, ¿qué tenemos o cómo podemos vencer en esta prueba de querer caer en la tentación de exigirle cosas a Dios? Debemos recordar que tenemos un Dios en el cual podemos confiar. Entonces, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a dar, Dios no va a responder. No estoy diciendo eso. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Dios sabe que si Él responde a nuestra oración, a lo mejor nosotros somos más fieles, somos más apegados, le agradecemos más a Dios. O tal vez Él sabe que si no responde, si su respuesta es un no, aún con eso nosotros vamos a continuar sirviéndolo. Pero Él solamente lo sabe. Ya sea que sea sí o ya sea que sea un no, que nos corresponde a nosotros seguir confiando en que tenemos un Dios que también es digno de confianza. La tercera tentación por la cual tuvo que pasar el Señor y también el pueblo de Israel es la tentación de adorar falsos dioses. Esta tentación, les decía, lo tuvieron los israelitas, también fue la tentación, la última tentación que tuvo el Señor. Y vamos a comenzar viendo lo que hizo Israel luego de que el pueblo de Israel llegó al monte de Dios. Nos narra en el libro de Éxodo. Moisés subió para recibir la ley y estuvo arriba en el monte con el Señor durante varios días. Y fueron tantos, de hecho, que el pueblo llegó a pensar que Moisés ya no iba a regresar. Y en la última prueba, les decía, de este pueblo cabezón y rebelde, de este pueblo de los israelitas, vuelven a fallar una vez más. Y no solamente eso, sino que se produce una de las declaraciones más tristes que vamos a encontrar aquí en la Biblia. Éxodo 32, versículo 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les decía, es una declaración muy triste por dos razones. Primero que nada, porque Israel aquí le pide primero que construyan dioses para ellos. Van con Aarón y le dicen, Aarón, construyenos dioses para poder adorarlos. Esa es la primera parte de esta triste declaración. Y lo segundo, lo cual me parece más triste todavía, es que dicen, Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿quién los había sacado de Egipto? Dios, no Moisés. Sin embargo, aquí nos deja ver claramente cómo este pueblo de Israel realmente no creían en el Señor de corazón. Habían todo este tiempo solo mirado a Moisés. Y cuando les faltó el líder, cuando les faltó el hombre al cual tenían que seguir, entonces no supieron qué hacer, buscaron dioses falsos y declaran que Moisés los había sacado, cuando realmente Dios era el que los había ayudado. Y me pregunto, ¿cuánto nos parecemos nosotros a estos israelitas? Decimos confiar en Dios, pero a la primera de cambio, cuando encontramos algo más atractivo, llámese trabajo, pareja, una ideología, dinero, etcétera, 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 cambiamos a Dios porque encontramos algo que en apariencia es mejor. Y caemos en la tentación de adorar dioses falsos igual que estos israelitas de antaño.
El problema con los dioses falsos, ya se los he dicho, es que prometen mucho, pero realmente no tienen el poder para cumplir sus promesas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de afrontar las pruebas en el desierto? En este caso, esta prueba de caer en la tentación de adorar dioses falsos. Vamos a ver lo que el Señor hizo. Mateo 4, del 8 al 10, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y bueno, solamente como una cuestión, ¿sabe usted de dónde viene esa respuesta del Señor? Porque de nueva cuenta no lo está diciendo Él, simplemente está citando otra vez otro libro, y es de nueva cuenta el libro de Deuteronomio, y esta vez es el capítulo 6, donde ya deben estar ustedes, pero en esta ocasión es el versículo 12 y el versículo 14. Una vez más el Señor le responde a Satanás usando la Biblia misma, usando este discurso de Moisés, y dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Deuteronomio 6, del 12 al 14. Una vez más el Señor utiliza el libro de Deuteronomio, este discurso de Moisés, para responder y para reprender a Satanás. Y reitero una vez más la importancia de conocer y estudiar la Biblia, y es que la única manera de pasar la prueba de adorar dioses falsos es recordar que solo hay un único Dios, solo hay un único y verdadero Dios. Y esto parece fácil, ¿cierto? Qué complicado sería tener en mente siempre que solamente hay un único Dios. No parece tan difícil, no parece complicado, pero es todo lo contrario. Estar recordando constantemente que solamente hay único y verdadero Dios muchas veces es difícil. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, acompáñenme por favor, Mateo capítulo 13. Vamos a encontrar ahí una de las parábolas que el Señor narra, una de las distintas parábolas que el Señor contó. Mateo capítulo 13, el versículo 45 y el versículo 46. Y esta parábola es una también de las más cortas y de las que muchas veces pasan desapercibidas, pero siga conmigo ahí con su vista. Mateo 13, 45, 46 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A simple vista, les decía, esta parábola es bastante sencilla. La perla de gran precio es el Evangelio, es nuestra comunión con Dios, y este comerciante que la encuentra no la compra de inmediato porque no tenía consigo lo necesario para poder comprarla, así que decide ir a casa porque sabe lo que ha encontrado, que es la perla de gran precio, para vender todo lo que tiene y después regresar y comprarla. Y la parábola, les digo, es sencilla, pero ¿qué tal si en el camino se hubiera detenido y piensa: ¿realmente vale la pena vender todo por la perla? Porque reitero, la historia, la parábola es sencilla, entre comillas, pero ¿y si el mercader de camino hubiera pensado, se hubiera detenido y hubiera dicho: ¿realmente vale la pena venderlo todo para poder comprar esa perla? Y tal vez el mercader no lo piensa, pero ¿lo has pensado tú alguna vez? ¿Realmente vale la pena todo lo que he dejado, todo lo que dejé atrás para seguir al Señor? ¿Realmente vale la pena? O tal vez no piensa eso, tal vez piensa el mercader: ¿no sería mejor conseguir algo de menor precio, aunque no sea tan hermoso, pero no vender todo? Y tal vez, reitero, el mercader no lo pensó, pero muchas veces nosotros sí lo pensamos. Tal vez no necesito comprometerme 100% con Dios, tal vez un 60, 70, tal vez un 80% alcance. Es decir, si leo la Biblia, pues cada tercer día, de vez en cuando si voy a la iglesia, de vez en cuando si oro, tal vez no necesito tanto compromiso como a veces me quieren hacer creer. Puede que lleguemos a pensar eso. O tal vez el mercader, ya con el valor en mano, habría dicho: ¿por qué no mejor compro otra cosa?
La perla sí, claro, es preciosa y es de gran precio, pero este dinero que ya tengo lo puedo emplear en otra situación. Y muchas veces, reitero, también nosotros, tal vez el mercader no lo hizo, pero nosotros sí lo pensamos. Y si le invierto todo este tiempo mejor a otra cosa, y los domingos mejor se lo invierto a la familia, porque suena bien, ¿no? Lo invierto a la familia y a generar buenas relaciones y lazos o a lo mejor no dedico tanto tiempo a leer la Biblia, pero le dedico a leer otro libro de la literatura, y no está mal que leamos otras cosas, no quiero decir eso, pero a lo mejor pensamos que podemos invertir el tiempo que le invertimos a las cosas de Dios, a otras situaciones. También nosotros podemos llegar a eso. Por eso les decía que muchas veces es difícil recordar constantemente que solamente existe un Dios verdadero, el único y verdadero Dios. Ya como último punto, hermanos, y para terminar, el autor de Hebreos por esta situación nos recuerda en Hebreos 12, versículo 1 y versículo 2 nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí viene esto que les decía: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es otra forma de decir lo que ya hemos mencionado: solamente hay un único y verdadero Dios, Jesús, el autor y consumador de la fe. 3 pruebas en el desierto y 3 maneras en las que el Señor Jesús nos mostró cómo podemos pasarlas. La tentación o la prueba del pan, y el Señor nos dice: lo que necesitas para pasar esa prueba es que Dios es todo lo que necesito. La tentación de exigir respuesta a Dios, y lo que necesitamos para pasar esa prueba es recordar que Dios es toda mi confianza. Y la tentación de adorar falsos dioses, y debemos recordar que Dios es el único Dios. 3 pruebas y 3 maneras de pasarlas, en la cual el Señor ya nos lo ha demostrado. Termino con esto, 1 Corintios, no vaya para allá, anótelo, después puede leerlo usted tranquilamente en casa, y termino con esta lectura y después vamos a orar. Y este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios, recordándoles precisamente acerca del por qué el Señor nos dejó estas lecciones, por ejemplo, del pueblo de Israel en el desierto y de las diferentes pruebas que pasaron, que tuvieron, pero que no pasaron. Y Pablo lo dice de esta manera: amados hermanos, no quiero que olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Una vez más, el último versículo, versículo 11. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Cuando vayamos y leamos una vez más la historia de Israel y las pruebas que lamentablemente no pasaron, recordemos que es el ejemplo que el Señor nos ha dejado por escrito para que nosotros mismos no caigamos ni fallemos en esas mismas pruebas, sino que como el Señor Jesús, recordemos que Dios es todo lo que necesito, Dios es toda mi confianza y Dios es el único Dios. Cierra sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y sabemos que este ejemplo de tu pueblo Israel fallando en el desierto, cada prueba que tú ponías, es un ejemplo para que nosotros mismos no seamos como ellos fallando cada situación en el desierto de la vida, en las pruebas que tú nos pones.
y permítenos por el poder de tu Espíritu, por lo contrario, pasar esas pruebas así como lo hiciera el Señor Jesús, nuestro Salvador, recordando que tú, Señor, eres todo lo que necesitamos, que en ti podemos confiar y que tú eres el único Dios verdadero. Señor, ayúdanos a pasar las diferentes pruebas que estemos pasando ahora o en el futuro, y que recordemos, Señor, que tú vas con nosotros ayudándonos para poder afrontar y para poder pasar correctamente estas situaciones, estas pruebas. Gracias te damos por el ejemplo que nos pusiste en tu palabra con el pueblo de Israel, y gracias te damos también por el ejemplo que nos pusiste en la palabra para ser vencedores y exitosos al pasar estas pruebas con tu Hijo, como tu Hijo, el Señor Jesús. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos, por favor, nos lleves con bien a nuestros hogares, bendigas a nuestras actividades y nos guardes en esta semana. En tus manos nos encomendamos, bendito Señor, en el nombre santo de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.